El descubrimiento de las ondas electromagnéticas constituye sin duda el logro más importante de la física en el siglo XIX, después del establecimiento del principio de conservación de la energía a mediados del mismo siglo. La conclusión obvia era, si existen ondas electromagnéticas, debe existir también un medio que ondule. Si la onda es el verbo, tiene que haber un sujeto de esa ondulación. Estas consideraciones provienen del origen mecanicista del concepto de ondas. Pensemos que el concepto de ondas inicialmente proviene del estudio de la propagación de perturbaciones en medios elásticos o en medios de cierto grado de rigidez. Siempre se supone que algo debe ser el soporte de esa perturbación, el soporte en el cual esta perturbación se propague con una cierta velocidad característica de las propiedades del medio. El establecimiento, por lo demás, de que la luz era una forma de onda electromagnética en un rango de longitudes de onda muy determinado, amplió el concepto de éter lumínico que se había elaborado a principios del siglo XIX y lo convirtió en el concepto más generalizado de éter electromagnético. Clásicamente, había una clara distinción entre materia y energía, entendiendo que materia era simplemente el sujeto de las interacciones físicas y la energía, de alguna medida, el grado de movimiento al cual podía estar sujeto la materia. Dos entidades que son completamente diferentes, en las cuales el concepto de onda aparece como una forma de transporte de energía en el que se transporta un movimiento, se transporta una perturbación, pero no hay transporte neto de materia. Esta situación habría de tener una variación importante con los descubrimientos que se van a describir más adelante. Para la física del siglo XIX, una onda era la expresión de la perturbación mecánica de un medio elástico continuo o el movimiento colectivo de un conjunto de corpúsculos que se caracterizaba por su frecuencia, su intensidad y la velocidad de su propagación. Esta última dependía de propiedades del medio como la densidad y la rigidez. Así, en los medios rígidos, las ondas se propagan a velocidades mucho mayores que en los medios elásticos, debido a lo cual la velocidad de la luz, que es la mayor velocidad que se puede registrar en cualquier fenómeno físico, planteaba un serio problema respecto a la constitución del éter, que tendría que tener una rigidez mucho mayor que la del acero y una densidad menor que la del aire, so pena de frenar el movimiento de los astros. Ante la imposibilidad de detectar el éter de manera directa, los físicos idearon una serie de ingeniosas experiencias que habrían de dar cuenta de la existencia del éter mediante la detección de efectos generados por el desplazamiento de fuentes y detectores de señales electromagnéticas en este medio. Entre los múltiples experimentos que se diseñaron para comprobar la existencia del éter, sobresale el montaje interferométrico realizado por Albert Michelson y Michael Morley a finales del siglo XIX, mediante el cual se esperaba detectar minúsculas variaciones en la velocidad de la luz asociadas a los cambios de dirección de la trayectoria luminosa respecto a la velocidad de la Tierra respecto al éter. A pesar de la extraordinaria precisión del interferómetro de Michelson y del sinnúmero de veces que se repitieron los experimentos y las mediciones en diferentes momentos y locaciones, el resultado siempre fue negativo. Aparentemente, la velocidad de la luz no es afectada por el movimiento relativo de la fuente y el observador, en abierta contradicción con la ley newtoniana de adición de velocidades.
De acuerdo con esta ley, si un observador, por ejemplo, alcanza la velocidad de un proyectil disparado desde tierra, este aparecerá en reposo para el observador en movimiento y a gran velocidad respecto al lanzador. La búsqueda del éter. La pretensión de detectar variaciones en la velocidad de la luz o cualquier otra anomalía electromagnética asociadas al movimiento de la Tierra respecto al éter eran una forma de revivir la vieja cuestión planteada por el advenimiento del modelo copernicano respecto a la posibilidad de detectar el movimiento absoluto de la Tierra. La contundente respuesta que planteó la física de Galileo y Newton frente a este problema fue que en lapsos de observación tan breves como los que se asocian a la percepción humana, que son del orden de las décimas de segundo, cualquier sitio sobre la Tierra se comporta como un sistema inercial y por lo tanto es imposible detectar su estado de movimiento respecto al marco de las estrellas fijas, que se erige como el sistema inercial por excelencia. La afirmación sobre la imposibilidad de detectar el estado de movimiento de un sistema inercial desde su interior constituye el principio de relatividad galileana, que también se puede expresar como la invarianza de las ecuaciones de la mecánica newtoniana respecto a las transformaciones de Galileo. De acuerdo con dicha invarianza, las ecuaciones que expresan las leyes de la mecánica son las mismas en todos los sistemas inerciales de referencia, que son aquellos sistemas que se encuentran en reposo o en movimiento uniforme respecto a las estrellas fijas, lo cual se consideraba equivalente a estar en reposo o en movimiento uniforme respecto al espacio absoluto. Las transformaciones de Galileo son el conjunto de reglas que permiten que dos observadores en movimiento relativo uniforme comparen sus mediciones y con ellas verifiquen las leyes de la mecánica, de tal manera que si un observador O, que consideramos en reposo, después de analizar el comportamiento de los cuerpos, afirma que la segunda ley de Newton se debe expresar como fuerza igual a masa por aceleración, un segundo observador, al que llamaremos O', que se desplaza a velocidad constante respecto al primero, afirmará que, de acuerdo con sus propias observaciones, la segunda ley de Newton se debe expresar como fuerza prima igual a masa por aceleración prima. A pesar de lo anterior, cuando los observadores O y O' utilizan las transformaciones de Galileo para comparar las ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell, encuentran diferencias notables. Aparentemente, las ecuaciones de Maxwell solo adoptan la forma sencilla en que las presentó su autor en un sistema que se encuentre en absoluto reposo respecto al éter, pero en cualquier otro sistema que se encuentre en movimiento respecto al medio de propagación de las ondas electromagnéticas, deberían aparecer efectos secundarios como, por ejemplo, supuestas variaciones en la velocidad de la luz que, sin embargo, la experiencia no revela, lo cual generó una gran confusión entre la comunidad científica y suscitó la elaboración de una variedad de explicaciones tan forzadas como inaceptables. Con el fin de resolver los problemas que presentaba la comprensión de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento en el marco de la mecánica newtoniana, en 1905 Albert Einstein propuso reformular la mecánica aceptando como principio fundamental lo que parecía ser una contradicción teórica resultante del análisis clásico de las evidencias experimentales. De esta manera, el principio fundacional de la mecánica newtoniana, que establece la inercia como comportamiento esencial de los cuerpos materiales,
deja su lugar a un principio más general que establece la equivalencia de todos los sistemas inerciales de referencia al afirmar que no existen sistemas de referencia privilegiados. De acuerdo con lo anterior, no tiene sentido físico hablar de sistemas en reposo absoluto en los cuales las ecuaciones que representan las leyes de la física deban adoptar las formas más sencillas posibles. Tampoco corresponde a la experiencia observable que en los sistemas que se encuentran en movimiento las leyes de la física se expresen mediante ecuaciones más complicadas. Como consecuencia de lo anterior, el principio de relatividad especial establece que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales de referencia. Una consecuencia de la validez de este principio es que, ante la imposibilidad de detectar el movimiento absoluto de un sistema de referencia inercial, el concepto de espacio absoluto, tal como había sido propuesto por Newton, pierde sentido como entidad de la física. De igual manera que la imposibilidad de detectar efectos electromagnéticos asociados al movimiento del sistema de referencia al que pertenece un observador condujo al establecimiento del principio de relatividad especial, la imposibilidad de detectar variaciones en la velocidad de la luz asociadas al movimiento relativo de la fuente y del observador llevó a Einstein a elevar la constancia de la velocidad de la luz en el vacío a la categoría de postulado, el cual establece que la velocidad de la luz en el vacío es constante y es la misma para todos los observadores independientemente de su estado de movimiento. De acuerdo con el anterior postulado, los resultados negativos de los experimentos que pretendían detectar el movimiento de la Tierra respecto al éter son compatibles con el nuevo planteamiento de los principios fundamentales de la física. De paso, el problema de la existencia del éter queda resuelto en términos de que este concepto es innecesario para la descripción de los sistemas físicos y para la construcción de las leyes y teorías que dan cuenta de ellos. A partir del postulado de la constancia de la velocidad de la luz, es posible derivar un nuevo conjunto de reglas para comparar las mediciones asociadas a los fenómenos físicos realizadas por dos sistemas inerciales de referencia que se encuentran en movimiento relativo, denominadas transformaciones de Lorentz-Einstein o simplemente transformaciones de Lorentz, cuya más notable característica es que preservan la forma de las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético, permiten derivar una nueva ley de adición de velocidades y, como era de esperarse, respetan la constancia de la velocidad de la luz. Una notable consecuencia de las transformaciones de Lorentz es que ningún sistema físico puede alcanzar o superar la velocidad de la luz. A partir de las transformaciones de Lorentz es posible recuperar las transformaciones de Galileo y la ley galileana de adición de velocidades cuando las velocidades involucradas sean despreciables comparadas con la velocidad de la luz. La aceptación de los postulados de la teoría de la relatividad conduce a una revisión profunda de los protocolos de medición de longitud y duración de los fenómenos físicos y a una revaloración de los conceptos de espacio y tiempo absoluto en los que Newton fundamentó su mecánica. En primer lugar, consideremos el significado del concepto de duración y los procesos involucrados en su medición. Galileo utilizó las pulsaciones de su propio corazón para determinar el periodo de oscilación de una gran lámpara que pendía del techo de una iglesia en Roma mediante un proceso de conteo para compararlo con el de una lámpara similar que oscilaba con una amplitud mucho menor que la primera. El resultado de la medición
aportó claves fundamentales sobre las leyes que rigen el movimiento de los péndulos. El anterior ejemplo ilustra el hecho de que en todo proceso de medición que se utilice para determinar la duración de un proceso es necesario establecer una comparación por medio de un conteo con procesos idénticos de menor duración como, por ejemplo, las oscilaciones de un péndulo. De acuerdo con lo anterior, un reloj es un sistema que realiza procesos periódicos cuya duración debe ser menor que la del proceso cuya duración se quiere medir. Así, la duración de un año terrestre se puede medir en términos del día solar, que es un proceso cíclico de menor duración que el año. Para determinar la duración de procesos de muy corta duración, como la caída de un cuerpo desde unos cuantos metros de altura, acudimos a procesos de todavía más corta duración, como por ejemplo las oscilaciones de un cristal de cuarzo. Teniendo presente que todo sistema periódico puede ser utilizado como reloj, consideremos un reloj conformado por dos espejos paralelos entre los cuales rebota un rayo de luz. Con el fin de que nuestro reloj de luz tenga un período de un segundo, los espejos deben estar separados una distancia de 150.000 kilómetros aproximadamente. A continuación, consideremos un reloj idéntico al anterior que se desplaza respecto al primero con cierta velocidad v. De acuerdo con un observador que se encuentra en reposo respecto al reloj en movimiento, el periodo de este reloj es de un segundo. Sin embargo, para el observador que se encuentra en reposo respecto al primer reloj, el periodo del reloj en movimiento es mayor que un segundo, puesto que la trayectoria que debe seguir el rayo de luz para rebotar entre los dos espejos es mayor que la trayectoria de 300.000 kilómetros que debe recorrer el rayo del reloj que se encuentra en reposo. De manera recíproca, el observador que viaja con el reloj en movimiento se considera a sí mismo en reposo. Afirma que el periodo de su reloj es de un segundo y considera que el periodo del primer reloj es mayor que un segundo. De acuerdo con las consideraciones anotadas, se concluye que la medición de la duración de un proceso físico es relativa y depende del estado de movimiento del observador. De ahí el nombre de relatividad que se le da a la teoría. El anterior resultado se aplica a cualquier sistema físico que se quiera utilizar como reloj. En el presente caso, la relatividad del tiempo de viaje del rayo de luz entre los dos espejos, según que se lo considere en reposo o en movimiento uniforme, es el resultado de la aceptación del postulado de constancia de la velocidad de la luz y se conoce como dilatación del tiempo. La conclusión a la que llegamos es que los relojes en movimiento se atrasan y que el único reloj que marca el tiempo correctamente es el que se encuentra en reposo respecto al observador. De acuerdo con lo anterior, el menor tiempo posible que transcurre entre dos sucesos es el medido por un observador, para el cual los dos sucesos ocurren en el mismo punto del espacio. Se puede demostrar que la dilatación del tiempo para un reloj que se encuentra en movimiento respecto a un reloj que se considera en reposo está dada por la siguiente expresión. En esta expresión, delta t' es el tiempo medido en el reloj del observador que se encuentra en movimiento. Delta t es el tiempo medido por el observador en reposo, v es la velocidad relativa entre los dos observadores y c es la velocidad de la luz. Es importante anotar que los sucesos que determinan la duración delta t' ocurren en el mismo punto del espacio para el observador en movimiento y en diferentes puntos para el observador en reposo. Delta t' es el menor tiempo posible que puede medir cualquier observador entre los sucesos que determinan el intervalo en cuestión.
Una importante consecuencia de las anteriores consideraciones es la imposibilidad de sincronizar relojes que se encuentren en movimiento relativo. Los efectos asociados a la dilatación del tiempo en los sistemas en movimiento han sido verificados con alto grado de precisión en procesos como el decaimiento de partículas elementales que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y en el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento global o GPS. La dilatación relativista del tiempo nos obliga a replantear el concepto de simultaneidad, que es el fundamento de las mediciones de los intervalos temporales. Cuando se dice que un suceso se produjo a determinada hora, por ejemplo, que el tren llegó a la estación a las 7 a.m., se establece la coincidencia de dos hechos: que el tren arribó a la estación y que el reloj de la estación marcaba las 7 a.m. Pero, ¿qué sucede cuando se quiere establecer la hora a la que se produjo un suceso distante del observador? Consideremos la siguiente situación. En el centro de un vagón se produce un destello de luz. La llegada de cada rayo a los extremos anterior y posterior del vagón es detectada por sendos relojes que registran los tiempos respectivos. Si los relojes se encontraban sincronizados antes del destello, los tiempos de llegada que se registran son los mismos y el observador que se encuentra dentro del vagón dirá que los eventos son simultáneos. Sin embargo, un observador que se encuentra al lado de la vía, para quien el vagón se desplaza con velocidad v, dirá que, de acuerdo con sus propios relojes, primero llegó un rayo a la parte posterior del vagón y luego llegó el otro rayo a la parte anterior y que, por lo tanto, contrario a lo que afirma el observador que viaja en el vagón, la llegada de los dos rayos a los extremos del vagón no fue simultánea. A continuación, consideremos la situación en la que dos rayos son reflejados por espejos en los extremos del vagón y retornan al punto de partida. En este caso, tanto para el observador que se encuentra dentro del vagón como para el que se encuentra afuera y en movimiento relativo respecto al primero, la llegada de ambos rayos al sitio de partida es simultánea. Llegamos a la conclusión de que la simultaneidad de eventos que se producen en diferentes puntos del espacio es relativa, pero la simultaneidad de sucesos que se producen en el mismo punto del espacio es absoluta. De acuerdo con lo anterior, la determinación de la simultaneidad de dos sucesos depende de su localización en el espacio y, por lo tanto, toda medición temporal involucra una medición espacial. La medición de la longitud es un proceso que implica la localización simultánea de los extremos del objeto cuya longitud se quiere determinar y la posterior determinación de la distancia entre los puntos en los que se localizan dichos extremos. Sin embargo, puesto que la simultaneidad de sucesos distantes, en este caso la localización de la posición de cada uno de los extremos del objeto, depende del estado de movimiento del observador, no nos debería sorprender que el resultado de la medición de la longitud de un objeto varíe según el objeto se encuentre en reposo o en movimiento respecto al observador que efectúa la medición. Supongamos que el observador que viaja dentro de un tren que se desplaza a velocidad v quiere medir la longitud del mismo utilizando como referencia el tiempo que tarda el vagón en pasar al lado del observador que se encuentra al lado de la vía. De manera recíproca, el observador externo realiza sus propias mediciones de tiempo para calcular la longitud del vagón, registrando el tiempo que tarda el vagón en pasar al lado suyo. El intervalo de tiempo que registró el observador en la vía fue delta t' y el registrado dentro del vagón fue delta t. Por lo tanto,
las longitudes respectivas serán L' igual a B por delta T' y L igual a B por delta T. Puesto que delta T' y delta T se relacionan mediante la expresión de dilatación del tiempo, teniendo en cuenta que delta T' fue medido en el mismo punto y que delta T corresponde a tiempos medidos en diferentes puntos del espacio, se concluye que L' es igual a L por la raíz de 1 menos B2 sobre C2. En consecuencia, el observador que mide la longitud del cuerpo en movimiento considera que el cuerpo se ha contraído, pues la longitud que mide es menor que la que se puede determinar cuando el vagón está en reposo. Una de las más importantes consecuencias de la teoría de la relatividad es la imposibilidad de realizar mediciones espaciales sin involucrar mediciones temporales y viceversa, lo cual condujo al matemático Hermann Minkowski a la elaboración de una geometría que incorpora de manera directa los postulados de la relatividad. De acuerdo con la geometría de Minkowski, las transformaciones de Lorentz tienen la misma estructura matemática que la rotación de un sistema de coordenadas de 4 dimensiones que se denomina continuo espacio-tiempo, en el que aparecen representadas las 3 coordenadas espaciales de la geometría de Euclides, además de una cuarta coordenada que corresponde al tiempo multiplicado por la velocidad de la luz. Un punto en el espacio-tiempo de Minkowski se denomina un evento y se especifica mediante 3 coordenadas espaciales y una proporcional al tiempo. La evolución de un sistema físico en el espacio de Minkowski se describe mediante una sucesión continua de eventos denominada trayectoria. De igual manera que en el espacio euclidiano, la rotación de los ejes coordenados deja invariante la distancia d entre 2 puntos, en el espacio de Minkowski, las transformaciones de Lorentz dejan inalterada la magnitud de una cantidad denominada el intervalo invariante delta S cuadrado, que se define como delta S2 es igual a C2 delta T2 menos delta X2 menos delta Y2 menos delta Z2. De los sorprendentes resultados con los que nos enfrentan las predicciones de la teoría de la relatividad propuesta por Einstein en 1905, posiblemente uno de los más notables sea la indisoluble relación que existe entre el espacio y el tiempo. Dicho en otras palabras, para medir el espacio, para medir las longitudes, hay que utilizar relojes. Es algo imprescindible. Para determinar el momento en que se produce un suceso, en que se genera un evento, hay que tener en cuenta el espacio. Esta insalvable relación que queda expresada en la geometría de Minkowski, en la cual se incorporan todos los elementos fundamentales de la teoría de la relatividad y de manera muy particular la constancia de la velocidad de la luz expresada en las trayectorias lumínicas que se pueden dar en esta geometría y en esta teoría, nos van a conducir a algo todavía más sorprendente. No solamente el espacio y el tiempo tienen que ser tomados en cuenta de manera conjunta para describir los fenómenos físicos, sino que la geometría del espacio y el tiempo incorpora también la presencia de la materia.